Buenos días, soy el alumno David Aben de la Academia de Cine y Televisión Cine TV y estoy aquí para hablar sobre una asignación de la materia de actuación en la que se me pidió leer un monólogo de Hamlet específico, el de Ser o no ser, y hablar un poco en frío sobre lo que interpreto al respecto. Es un monólogo que usa palabras que podríamos llamar complicadas, ¿no? Son palabras con un significado fuerte y unas palabras que están lejas de lo coloquial. Entonces, al principio puede ser un poquito enredadizo para como poder interpretar de forma correcta o sentir que interpretas de forma correcta a lo que se está queriendo referir, ¿no? Hamlet. Pero lo que yo pude interpretar es que menciona mucho, sobre todo, cómo se trata el miedo a la muerte, ¿no? Cómo menciona no se supone que hay una solución que es como que la que tiene más sentido moral, pero hay algo que nos frena de tomarla, ¿no? Porque esa es la opción que tiene más consecuencias, y tales como la muerte, ¿no? Entonces menciona por qué no, o sea, qué es lo que detiene, por ejemplo, a personas de tomar justicia con sus propias manos, con un cuchillo, o de hacer lo que se supone que es correcto a pesar de todo, a pesar de las consecuencias, y es por la muerte. Porque nuestra conciencia conocemos lo que significa la muerte, de cierta manera, nos hacemos una idea, interpretamos lo que significa, interpretamos además que hay algo que nos espera más allá, sea un juicio o sea lo desconocido. Todo eso es suficiente para frenar la mente de la persona consciente y ponerla a plantearse respecto a las decisiones que toma, ¿no? Eso es lo que yo siento que él se refiere. Es más bien no una crítica a las personas injustas, sino como tratando, yo incluso creería que podría intentar justificar a las personas que no terminan de ponerse a la acción, ¿no? Como una persona que podría hacer algo más y no lo hace. En vez de decir, cónchale, esa persona no se preocupa por los demás, solo piensa en sí mismo. Yo siento que es una forma hasta empática de verlo, donde él dice, bueno, pero no es algo que tenemos todos, el miedo a la consecuencia a pesar de que queremos hacer lo correcto. Yo, que solo he leído ese monólogo, no sé nada de Hamlet, soy una persona en este momento, estoy vacío, esa es mi interpretación, o sea, como alguien que llega en blanco. Yo no sé si después de leer más de Hamlet mi opinión cambie o se nutra con otros detalles de la obra donde yo interprete mejor cómo es la manera de expresarse del autor y más o menos de qué lado dice las cosas, ¿no? Pero hasta el momento esa es mi más pura opinión. Buenos días, soy David Abend, soy alumno de la Academia de Cine y Televisión Cine TV y vengo a dar un poquito sobre mi autoevaluación de la materia de actuación. Teníamos que principalmente hacer unos ejercicios de relajación mental. Empezamos con una serie de ejercicios sobre cerrar los ojos, escuchar una música relajante, concentrarnos en la voz del profesor y hacer una serie de ejercicios, por ejemplo, mover los brazos de una cierta manera, mover los pies y concentrarnos en esa respectiva parte del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba este ejercicio? De permanecer en el tiempo presente, en que un actor está situado en el presente, no en el antes, no en el después, no en el qué va a ser después o quién fue antes, sino en el ahora. Y eso te ayuda a anclarte en el personaje que estás interpretando. Así que esa serie de ejercicios eran maneras
Así que esa serie de ejercicios eran maneras de poder anclarse y poder mantener esa postura, ¿no? De cómo lograrlo cuando toque interpretar a un personaje. Fíjense que a mí la mayoría de las veces se me complicó mucho. Eso era casi que al inicio de todas las clases. Pero hubo más de una vez que no fui capaz de completarlo. Porque por lo menos yo me veo a mí mismo como el tipo de persona que para desestresarse necesita estar ocupando su mente, ¿no? Entonces esos ejercicios requieren relajación, requieren respiración, requieren concentración, y eso a mí me hace sentir angustiado, sobre todo si para mí hay algún pensamiento muy fuerte, recurrente, ¿no? Que si tengo que hacer algo. Entonces, como dije, se trataba de anclarse en el presente y yo no podía quitarme el futuro de la cabeza o el pasado. Entonces llegaba un punto en el que empezaba a sentirme muy ansioso y no podía terminar la concentración, la meditación, vamos a decir, porque ya no podía contener esa ansiedad. Entonces me paraba y daba vueltas o abría algo que se moviera, ¿no? Era como mi mente gritándome: ocúpate, ocúpate. Pero ya las últimas veces fui más capaz de llevarlo a cabo, traté más bien de acoplarlo a mi estilo. Por ejemplo, en la última clase, una de las últimas clases que tuvimos, directamente cerré los ojos pero movía la cabeza alrededor, como si no estuviera paralizado en un sitio, sino que simplemente estaba tratando de imaginar que observaba a mi alrededor, ¿no? Y eso me ayudó de cierta manera, no a hacerme sentir que estaba como encadenado a algo, sino que era un momento de libertad, más bien todo lo opuesto, ¿no? Entonces es un ejercicio que parece muy simple, que parece inclusive, puede parecer una pérdida de tiempo, pero creo que cuando sabes de qué se trata y cuando sabes de qué va y en qué está ayudando, resulta muy útil, por todo lo que menciono sobre establecerse en el presente de una manera para entrar en personaje, o ni siquiera, o sea, simplemente para entrar en presente, para relajarte, para liberar la mente y despejar todas esas dudas, inquietudes y miedos, y poder concentrarte en lo que tienes enfrente, ¿no? Entonces, estuvo muy bien. Hola, mi nombre es David Avent y voy a presentar esta asignación de actuación donde tengo que hablarle a la cámara como si fuera una persona, y una persona especial, vamos a decirlo así, y decirle ciertas cosas. Y bueno, no es sencillo, no es sencillo. Siento esa incomodidad. Sí. La verdad es que casi siempre pienso en lo mismo cuando llego a esa persona y me siento muy nervioso, empiezo a sudar, y la verdad es que quisiera de verdad haber sido suficiente, ¿no? Haber cometido menos errores, pero a la vez estoy orgulloso de quién soy ahora, ¿sabes? Sí, definitivamente no hay excusa para lo que hice, cómo te traté o cómo reaccioné, pero he crecido y me he vuelto más comprensivo, ¿sabes? Ya no me siento tan
asqueroso o tan, tal vez no culpable, tal vez como condenado. No es algo que me va a marcar para toda la vida, porque puedo despertar hoy y recordarlo y pensar, oye, ya no soy la misma persona, y esos errores no siento que sean tan terriblemente mortales como puedes sentirlo tú. Sé que no es muy bonito de escuchar, pero quisiera decirte que si bien te entiendo perfectamente y entiendo por qué haces lo que haces, no puedes esperar que yo me siga tratando como un villano, porque no lo soy y nunca lo fui. Simplemente reaccioné mal y reaccioné a como habría reaccionado en su momento. No tiene ningún sentido para mí regresar y pensar, debí haberlo hecho mejor, porque en ese momento yo no conocía nada mejor. Pero ahora lo sé y ahora soy diferente. Y por eso me siento más tranquilo cuando te hablo. Aunque pensar y siquiera escuchar tu nombre me hace sentir como adolorido, porque es algo que no salió como yo hubiera querido, ¿no? Hubiera deseado que interpretaras las cosas de una forma parecida a la mía. Pero te entiendo. Entiendo que no somos lo que la gente quiere que seamos cuando quieren. Entonces está bien. Está bien. Cada quien crece y cada quien ha seguido por su lado, y de verdad que me siento mucho más pleno conmigo mismo. Y lo único que deseo para ti es lo mismo. Buen día, soy el alumno David Aben. Estoy haciendo una tarea de la materia de actuación, que es más o menos otra autoevaluación. Esta sería la segunda autoevaluación. Y bueno, en este caso voy a hablar un poquito más sobre otro ejercicio que recuerdo. Ya ha pasado algo de tiempo, pero de todas maneras lo mantengo fresco, ¿no? Y es que recuerdo este ejercicio particularmente porque va con la misma tarea que va adjunta, ¿no? Que se refiere a hablarle a alguien con el que quieras decirle ciertas palabras, ¿no? Sean felices, sean tristes. Y es que ya en la clase el profesor nos lo había pedido justamente. Y yo le digo más o menos siempre lo mismo, que cuando me pide algo así de recordar a alguien y decirle algo, pienso en la misma persona. Y mi primera reacción es dolorosa, es como, no quiero, es instintivo, es como, ya sé quién es, no tengo, no. Volver a eso es, el simple recuerdo me impacta. Entonces como, no es algo que puedo esquivar, que puedo decir, no, es que no quiero hablar de eso. Es algo que está ahí y simplemente va a aparecer. Entonces no me queda de otra que lidiar con eso una y otra vez y esperar. Einstein creo que era el que decía que hacer lo mismo un montón de veces y esperar un resultado diferente era de locos. Pero en este caso es más o menos eso, estoy loco. Entonces, definitivamente creo que es un ejercicio que tiene potencial, un ejercicio que ayuda sobre todo a este tipo de ejercicio que hemos mencionado, valga la redundancia. No recuerdo cuál nombre técnica era. Yo todavía tengo que replantearme y volver a estudiar técnicas como Meissner y cosas por el estilo, pero está esta técnica que me gusta, que tiene que ver con los sentimientos, con cómo eres capaz de convocar sentimientos para interpretar ciertos papeles, porque nosotros somos actores de la verdad, ¿no? Entonces aquí no estamos mintiendo respecto a nuestras emociones, aquí estamos sintiendo de verdad. Así que para interpretar a un personaje que está triste, tenemos que sentirnos tristes.
¿Y cómo hacemos eso? De repente no es simplemente estar triste por las cosas por las que el personaje está triste, sino también nuestra propia tristeza puede ayudarnos a conectar, ¿no? Entonces hacer este tipo de ejercicios como recordar a alguien y recordar cosas que quisieras decirle te ayuda a volver a entrar en ese, o mejor dicho, te ayuda a conectar con ese estado en el que quieres estar, ¿no? Si yo me toca el papel de una persona que está enojada, pienso en un momento en el que estuve muy enojado y mi mente se empieza ¿cómo se dice?, adaptar y a moldear para lo que yo estoy buscando armar, ¿no? Es decir, que empieza a entender por dónde van las cosas. Si yo pienso en recuerdos molestos, me empiezo a molestar. Mi mente entiende lo que quiero ahorita es estar molesto. Entonces, cuando me toca estar molesto, es más sencillo para mí entrar en ese estado, porque ya me preparé mentalmente y previamente, ¿no? Es un tipo de ejercicio interesante. Yo casi siempre regreso a esa persona cuando se trata de pensamientos tristes o arrepentimientos, y eso es lo que me causa como ese conflicto, pero sin duda es una herramienta que tiene muchísimo potencial y es cuestión de practicarla y encontrar las cosas indicadas de nuestro ser que nos ayuden a entrar en estos momentos tan delicados, ¿no? Buenos días, mi nombre es David Aben, soy alumno de la Academia de Cine y Televisión de Cine TV y acá estoy presentando este trabajo para la materia de instrumento actoral sobre lo que sería ser el tirano. Fui un tirano al pedirte que entendieras mejor mi situación, y fui un tirano al decirte que esa manera de expresarte hacia mí era muy hiriente, y fui un tirano al burlarme también de todas las veces que me pedías algo que tú misma no hacías. Y fui un tirano al exigirte que cambiaras tu forma de ser, a que dejaras de beber, a que más bien siguieras mi ritmo. Y fui un tirano al exigirte que siguieras mi horario, al exigirte que siguieras mis horarios de alimento, que despertaras más temprano, que tomaras más agua, que dejaras de comerte las uñas. Fui un tirano al no entender por qué te burlabas de mí por cosas que tú también hacías y por exigirte que te hicieras consciente de eso. Y fui un tirano al pedirte y suplicarte que entendieras cómo me sentía cuando tú hacías algo o decías algo, cuando me decías que quieres conservar al animalito, que ya es nuestro, que ya lo vamos a tener, y días más tarde me decías, bueno, ya estoy viendo quién lo adopta. Y fui un tirano al pedirte que aceptaras la culpa y la responsabilidad y dijeras, bueno, te mentí, o bueno, cambié de opinión, en vez de decirme, escuchaste mal. Y fui un tirano al pedirte
que empezaras a hacerte responsable por las cosas que hacías y que decías. Cuando me decías algo hiriente y después me respondías, bueno, pero es que me enojo o es que me molesto. No. Fui un tirano al exigirte que te hicieras responsable de lo que tus palabras y tus acciones causan en mí. Y sigo siendo un tirano, porque al final del día todos vamos a ser tiranos en algún punto de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no empezar hoy? Buen día, soy el alumno David Aben de la Escuela de Cine y Televisión es Cine TV y estoy presentando este trabajo para la materia de instrumento actoral y es sobre mi autoevaluación, mi evaluación de la clase. En este caso nos tocó hacer un ejercicio que se llama el tirano, que consiste en básicamente uno es un tirano cuando le exige o le pide a alguien más que se amolde a su manera de ser, ¿no? Cuando le pides a alguien que comprenda, que se apegue a tu forma de ver las cosas, ¿no? Cuando le dices, por ejemplo, a alguien, tú deberías hacer esto porque es lo mejor. Y ser un tirano suena a algo fuerte. Suena algo fuerte y malvado, sobre todo. Tirano es una palabra que se usa como para representar la maldad y a la vez la dominancia. Lo primero que se viene a la cabeza, por lo menos a mi cabeza, es el tiranosaurio, que es una presencia dominante y poderosa. Entonces inmediatamente, claro, si te dicen que tú eres el tirano, te imaginas encima de todo, te imaginas que estás sobreponiendo una opinión que hiere a los demás. Pero la realidad es que el tirano en este caso no se trata de una moral. La moral, mejor dicho, o sea, no se trata de nuestra moral normal. En este caso la moral es que podemos decir que es malo o que uno es el tirano solo por exigirle algo a alguien. No importa si es algo justo, si es algo no justo. Directamente vas a ser el tirano. Y tiene sentido por cómo funciona la moral. Tú eres el tirano en la historia de esta persona, incluso si lo que tú pides tiene sentido. Tú puedes pedir, oye, vivimos juntos, por favor, yo hago mi parte, tú lava los platos. Eso es ser tirano. No porque seas malvado, es porque estás exigiendo algo. Y ese es el núcleo del tirano, vamos a decirlo así, exigir a alguien que se amolde a tu forma de ser. Es muy curioso, una forma, tiene algo muy curioso en lo que debes pensar, que a veces las cosas no tienen que ver con la moral, porque en nuestra moral y en la moral que nos ha establecido la sociedad, esto es lo correcto. Estás exigiendo algo que está totalmente en lo correcto. Yo lo apruebo. Pero en la moral totalmente gris del tirano, eres tirano. Por el simple hecho de que estás exigiendo algo a alguien más. Por el simple hecho de exigirle a este alguien que se adapte a tu forma de ser, que se convierta más en ti. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los hondazos y flechas de la ultrajante fortuna, o tomar las armas contra un mar de problemas y, oponiéndonos, acabar con ellos, morir, dormir, no más. Y con un sueño decir que acabamos con el dolor del corazón y los 1000 golpes naturales que son herencia de la carne. Esa es una consumación piadosamente deseada. Morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo.
Porque en ese sueño de muerte, ¿qué sueños pueden sobrevenir cuando nos hayamos desprendido de nuestras tribulaciones mortales? Eso es lo que nos detiene. Esa es la consideración que da larga vida a la calamidad. Porque ¿quién aguantaría los latigazos y desprecios del tiempo, el agravio del opresor, la afrenta del soberbio, los espasmos de dolor del amor desairado, la tardanza de la justicia, la insolencia de la autoridad, el maltrato que de los indignos recibe el mérito paciente, cuando él mismo podría saldar todas sus obligaciones con una daga desnuda? ¿Quién soportaría cargas, gruñendo y sudando bajo una vida fatigosa, si no temiera algo después de la muerte? Ese país sin descubrir, de cuyos confines ningún viajero retorna, que desconcierta la voluntad y que nos hace soportar los males que nos afligen antes que lanzarnos hacia otros que desconocemos. Así, la conciencia nos hace cobardes a todos, y el matiz propio de la resolución se debilita con la palidez con que la reflexión lo cubre, y empresas de gran importancia y alcance con esta consideración tuercen su curso y pierden el nombre de acción. Buenas noches, soy el alumno David Aben y voy a hacer la autoevaluación de la quinta clase, o bueno, prácticamente la última clase que vimos. Y la verdad es que respecto a dónde estaba mi atención, hay veces o hay días que siento que es bastante difícil realizar como los ejercicios dentro de la clase, más que todo el inicio, ¿no? El inicio es simplemente despejar la mente y relajarla. Y para mí es bastante complicado despejar y poner mi mente en blanco porque siempre estoy pensando en algo, y sobre todo porque siempre he tenido conflictos con el pasado y con el futuro, ¿no? Entonces mi mente siempre está arraigada al pasado y mirando hacia el futuro. Entonces cuando se me pide estar en el tiempo presente, hay como una sensación que yo tengo de estar siendo forzado. No sé si me explico. Es como cuando me obligan, entre comillas, obligar a hacer algo más inquieto me siento. Si me pides quédate sentado solo en una silla, menos ganas tengo de estar solo en esa silla, ¿no? Si me dices espera aquí y tal, yo puedo sentarme en esa silla, yo puedo estar 3 horas en esa silla sentado haciendo lo que sea. Pero si me fuerzas, me obligas o me amenazas a estar en la silla, me vuelvo consciente de estar en la silla y ya no se siente igual. No digo que me obliguen, obviamente, pero es como cuando... No, iba a dar un ejemplo, pero creo que no combina. El punto es que simplemente la acción de relajarme me resulta estresante. Entonces los ejercicios que deberían ser estresantes me resultaron relajantes. Más que todo hemos hecho ya a este punto algunas veces, hemos hecho nuestro, ¿cómo se dice? Un juego respecto a la pirámide de cartas. Y la verdad es que eso para mí ha sido relajante. En vez de ser estresante, el punto que debería ser relajante, que es escuchar la música tranquila, que es meditar, que es concentrarme en las distintas partes de mi cuerpo, esa parte me resulta estresante, porque creo que estoy muy acostumbrado a que para relajarme necesito ocuparme, ¿no? Ocupar mi mente. Más que todo mi mente. Yo conozco, mi hermana es una persona que se ocupa para relajarse en el sentido de trabajar. En mi caso yo necesito estar pensando en algo. Entonces eso me hace subir mucho mi actividad cerebral y eso es lo que me relaja, ¿no? Ver varias cosas al mismo tiempo, ver mensajes, ver páginas, ver un juego, mover cosas, eso me relaja hasta cierto punto. Entonces hacer lo contrario para relajarme de verdad, ¿no? O sea, bajar mi actividad cerebral para poder relajarme como debería ser, me asusta.
¿no? Porque es el terreno, supongo que el terreno desconocido, que es el esfuerzo que tengo que hacer para pasar de actividad alta a actividad baja. Y eso me estresa. Entonces, si bien ha habido veces en las que ha sido muy retador, sí siento que ha funcionado.